Como recordar, estamos en unos 40 días de reavivamiento y reforma, y por la gracia y la misericordia de Dios hemos llegado al día 19, titulado La necesidad del bautismo y del espíritu de la testificación. Y también vamos a dar una bienvenida especial a Elaís, porque por la gracia de Dios, ella no dijo no, como dijo Moisés, no, mira, el Señor no se habla. Ella dijo como Isaías, ven aquí, Señor, envíame a mí. Entonces, gracias por aceptar nuestra invitación. Es un tema de suma importancia esta noche. Vamos a ver qué le dijo Jesús a los discípulos que hiciese antes de comenzar a ministrar. Vamos a ver qué resultados tuvo la iglesia primitiva cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo. Pues bien, pues gracias Jorge. Como bien dicho, como Isaías, cuando el Señor te llama, pues tienes que contestar. Aunque no sepas, el Señor te va a dar el discernimiento. Y bueno, no va a hablar yo, sino que el Espíritu Santo esta noche hable sobre mí y que el Espíritu Santo también toque a cada uno de nosotros en esta noche, porque el poder de Él es ese, transformar personas, y eso es lo que estamos descubriendo a través de estas 40 noches, en vez de madrugada, pero esperemos que en cada uno de esos hogares esté haciendo así y tenga un gran efecto en nuestra iglesia, que es para eso que estamos aquí cada noche. Como bien dijo Jorge, hoy el tema es muy bonito, a mí me ha encantado, porque el tema de hoy es la necesidad del bautismo del Espíritu Santo en la testificación, la importancia que tiene el momento de nosotros salir a hablar de Jesús a alguien, de antes nosotros estar llenos del Espíritu Santo, que el trabajo va a ser más fácil. Nosotros solo hablamos y el Espíritu Santo es el que va tocando los corazones. Y analizaremos, como bien dijo Jorge, algunas cuestiones. Y empezó ya. Para que no nos tengamos perder mucho tiempo. Y la primera pregunta que tenemos aquí es: ¿cómo describe la Biblia el ministerio de Jesús bajo el poder del Espíritu Santo? Porque nosotros en la Biblia siempre tenemos ejemplo, y nuestro gran ejemplo siempre es Jesús, el que empezó todo ese ministerio para dejar a nosotros el ejemplo, ¿no? Y entonces les invito a que, como están ahí, buscamos en la Biblia Lucas 3, que es donde vemos que empieza Jesús ahí, cómo empezó y cómo pone la Biblia el ministerio de Jesús bajo el bautismo del Espíritu Santo. Lucas 3, del 21 y el 22, nos dice: y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió. ¿Y qué pasó mientras Jesús bautizaba? Vemos que Juan Bautista en ese tiempo bautizaba a mucha gente, y de igual forma Jesús fue bautizado por él, ¿no? Pero ¿qué pasó cuando Jesús fue bautizado? Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vemos que el Espíritu Santo bajó sobre Jesús, y ahí la Biblia nos pone que empezó su ministerio. Nos dice que también que antes que Jesús fuera bautizado, no vemos ningún registro de que Jesús haya traído mucha gente, de que haya hecho alguna cosa en ese entonces. Sin embargo, nos pone que después que se bautizó y recibió el bautismo del Espíritu Santo, es donde todo empieza. ¿Y dónde empieza? Pues justo lo tenemos en el capítulo 4. Es muy conocido por cada uno de nosotros, porque ¿qué trata en el capítulo 4 de Lucas? Pues la tentación de Jesús, ¿no? Y entonces lo que nos dice: luego que Jesús recibe el bautismo del Espíritu Santo, empieza el ministerio. Y una vez que recibe el Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo lo lleva al desierto, ¿no? Como nos pone en el capítulo 4 y justo el versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y una vez que el Espíritu le lleva al desierto, ya sabemos todo lo que pasó ahí. ¿Qué pasa después? Dice que justo el Espíritu también lo trae de vuelta. Y ahí es donde vemos en el versículo 14, ¿no? Y Jesús volvió
en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y ahí es donde leyendo también, y justo yo pensé, pues es verdad, al menos yo hermano, no sé ustedes, pero bueno, vamos aprendiendo cada día y dije, pues es verdad. Ahí fue donde se encendió, pues es verdad, es que antes no había visto nada de Jesús, justo fue después del bautismo del Espíritu Santo, ahí fue donde empezó su ministerio. Y qué bonito que la palabra de Dios nos deja todo muy claro. Y el Espíritu lo trajo y ¿qué pasó? Toda su fama se empezó a difundir y vemos que Jesús recibía y ahí empezó su ministerio. Muchas personas eran atraídas hacia él y todo fue obra bien de que Jesús tenía una comunión especial con Dios y también porque tenía el poder del Espíritu Santo con él. Bien, Jesús conocía la importancia de tener de ese ministerio del Espíritu Santo. Y dice en la Biblia que todas las enseñanzas de Cristo eran ungidas por el Espíritu Santo. Y lo vemos justo también en el capítulo 4 y en el versículo 18 y 19, que son versículos maravillosos, que lo que Jesús habla, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Como bien dije, cómo Jesús conocía la importancia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de aquellos en entonces y el de nosotros ahora, porque como tal estamos estudiando la escuela sabática, la verdad presente, ¿verdad? Todo lo que pasó ahí es nuestra verdad presente hoy. Y vemos la importancia que Jesús daba a todo lo que era el tema del Espíritu Santo. Pero la siguiente pregunta que tengo y que tenemos que resolver esta noche y que nos pone el libro es, y luego bien Jesús vio la importancia del Espíritu Santo, él trabajó bajo ese ministerio del Espíritu Santo, pero entonces, ¿qué les dijo Jesús a sus discípulos que hicieran antes de comenzar a ministrar? Y eso también nos ponemos nosotros hoy, ¿no? ¿Qué nos dice Jesús hoy a cada uno de nosotros antes de empezar nuestro ministerio o de comenzar a ministrar o hablar a alguien acerca de él? Y ahí es donde vamos a ver ahora, ¿no? Y lo vamos a leer, ya cambiamos del libro y vamos ahora hasta Hechos de los Apóstoles. Les invito, justo en el capítulo 1, Hechos de los Apóstoles, yo creo que son libros que tenemos que ahora estamos tratando y que tenemos que leer constantemente, a ver si enciende nuestra llama y pedimos y vamos a ver lo que el Señor Jesús quería que sus discípulos hicieran y lo que Él quiere que nosotros hoy hagamos también. ¿Y qué esperaban? Ellos esperaban una promesa, ¿no? Como bien dice, esperaban la promesa del bautismo del Espíritu Santo antes de salir a proclamar el Evangelio. Entonces lo vamos a leer y lo vamos a comprobar en Hechos 4 y 5. Y estando juntos les ordenó, ¿quién les ordenó? Jesús, ¿no? No salgáis de Jerusalén, esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados ¿en qué, hermanos? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esto también sería importante que nosotros, como leemos este versículo, pues lo pusiéramos en nuestras vidas hoy, ¿no? Que el Señor está hablando no aquí a esas personas, sino directamente a mí, directamente a ti en esta noche, que nosotros debemos buscar esa promesa y que el Señor Jesús pues nos hable, ¿no? Que seremos bautizados, que tú serás bautizado por el Espíritu Santo dentro de no muchos días, porque a eso estamos aquí en esta noche, ¿no? En estas noches para buscar cada día el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos enseña aquí? Que nosotros también, antes de salir a predicar, antes de hablar, pidamos al Señor que seamos bautizados por el Espíritu Santo y será todo más fácil, ¿no? Del trabajo lo hace Él, nosotros solo decimos y el Señor va transformando. El Espíritu Santo es el que va transformando y, como he dicho, tocando los corazones y sin medida.
Y entonces, si recibimos el bautismo del Espíritu Santo, vamos a enfatizar eso cada 2 por 3, porque es lo que necesitamos. Haremos lo que hicieron nuestros hermanos, como bien está en Hechos 1:8. ¿Y qué pasó con nuestros hermanos en el tiempo del Pentecostés, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí, como cada uno tiene sus Biblias y sabe lo que dice, me gustaría cambiarla para algo para nosotros hoy. ¿Y cómo sería? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo. En vez de Jerusalén vamos a poner Sevilla. Y en vez de Sevilla vamos a poner ahí Andalucía. Y luego de Andalucía, en vez de Samaria, ponemos España. Y hasta lo último de la tierra, porque para eso nosotros estamos aquí, ¿no? Para esparcir el Evangelio de Jesús a todo el mundo, pero sin la presencia del Espíritu Santo, sin el bautismo del Espíritu Santo, pues lamentablemente, hermanos, no lo podemos hacer. Será todo mucho más difícil. Y qué bonito es cuando tenemos la presencia de Él en nuestras vidas. Y luego vemos también otra cuestión muy importante y muy bonita, es que cuando ellos estaban recibiendo el Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué pasó cuando ellos estaban esperando esa promesa? Y qué pasará también con nosotros que estamos esperando y anhelando esa promesa. Es lo que vemos a continuación en Hechos 2, del 1-4, que es muy conocida y me ha encantado también, porque dice, ¿qué pasó? Que en el capítulo 2, versículo 1 al 4, perdone. Cuando llegó el día del Pentecostés, aquí Jesús ya había dicho que ellos iban a llegar algo sobre ellos, ¿no? Estaban esperando la promesa. Estaban todos separados, cada uno por un lado, tú ora ahí solo, que yo oro por mi lado, que no hace falta reunirnos para orar, no. Como estaban todos unánimes, juntos, la importancia de estar juntos orando, hermanos. De repente que vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaba. Y se le esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y todos, o solo unos pocos, o uno solo? No, la palabra del Señor nos dice en el versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablara. Qué maravilloso, qué bonito eso. Cuando leí una vez más esos versículos, pues me vino a la mente, ¿no? En nuestros días de hoy, que tanto nosotros luchamos por unos aprender inglés, otros aprender ahora mismo muy de moda aprender chino y otros aprender muchísimas lenguas, ¿no? Sin embargo, aquí bajo el poder del Espíritu Santo, porque ellos lo estaban buscando, el Señor les dio así, ¿no? El Espíritu en tantas lenguas que en ese entonces había, que lo podemos leer en los versículos, que es muy importante que lo leamos también, versículos 7 hasta el 11, ¿no? Dice, estaban atónitos. Estoy en capítulo 2, ¿vale? Y ahora venimos en versículos 7 al 11. Dice, estaban atónitos y admirados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos esos que hablan? ¿Cómo pues los oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en Ponto y Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, o como los recién conversos, ¿no? Cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Qué bonito cuando tengamos el Espíritu Santo puede trabajar de diferentes maneras, ¿no? En mi caso me encantaría que el Espíritu Santo trabajara en mí, pues a través de las lenguas, ¿no? Y muchas veces el Señor trabaja hoy porque, por ejemplo, nos vamos a un país diferente y nos cuesta hablar, pero el Espíritu no sé, el Espíritu Santo nos da tanta la capacidad de comunicarnos. Eso es presencia del Espíritu Santo, porque es muy difícil. Hoy día estoy en un país donde nadie
conoce tu lengua, pero si estás con el Señor, Él te da esa capacidad hoy, tanto como les dio a nuestros hermanos en el día del Pentecostés, como nos dará hoy, si lo pedimos. Y eso me encantó, que el Señor transforma vida, nos transforma completamente cuando pedimos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y para terminar, otra pregunta que tenemos que contestar hoy, ¿y por qué? Vale, vimos la presencia del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús. ¿Qué Jesús dijo a sus discípulos que tenían que hacer antes de salir a ministrar? Presencia del Espíritu Santo también en sus vidas. ¿Y qué pasó que una vez que ellos recibieron el Espíritu Santo, pues predicaron a que tantas personas? ¿Y qué pasó? Algo muy importante, incluso lo dijo Jorge ayer en su tema, cuando recibieron el Espíritu Santo, cuando empezaron a hablar a cada uno en sus lenguas. ¿Qué pasó con Pedro en su sermón? Allí que luego vemos dónde estaba. Bueno, seguido en el versículo 14, ¿no? de Hechos 4, el primer discurso de Pedro, que cuántas personas aceptaron el evangelio de Cristo allí con Pedro. Fueron 50,000, no, sino 3,000 personas, ¿no? Dice la palabra de Dios que entregaron sus vidas allí en aquel día, en aquel sermón que dio Pedro. Gracias al poder del Espíritu Santo. Y entonces, como último vemos la importancia de ahí, ¿no? ¿Y por qué entonces Dios envió a Pedro y a Juan, a los nuevos creyentes samaritanos, ¿no? Y la otra pregunta que tenemos también es, y a Ananías, a Saulo, ¿no? Después de su conversión, ¿qué hay ahí? ¿Qué fue lo que mandó, lo que Dios envió? Pues que nos cuenta que, porque habían sido bautizados solo en el nombre de Jesús a los hermanos samaritanos, ¿no? Bajo el ministerio de Felipe. Pero ¿y luego qué pasó? Nos cuenta que luego fueron enviados allá también a que los nuevos conversos no solo recibiesen pues el bautismo en nombre de Jesús, sino también para que Pedro y Juan pusieran sus manos sobre ellos y oraran sobre ellos para que recibiesen también el Espíritu Santo. Y todo eso está en Hechos 12 al 17, ¿no? Que nos dice exactamente eso. Hechos 8, del 12 al 17, que nos habla, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio de Dios en nombre de Jesucristo, bautizaba a hombres y mujeres, ¿no? Y entonces ahí enviaron a Juan y a Pedro para que recibieran también el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con Saulo también? Vemos, Saulo es una historia que tanto grandes como pequeños la conocemos, siempre la repetimos a los niños en la escuela sabática, esa historia maravillosa, que gracias al Espíritu Santo también una transformación que tuvo Saulo en ese entonces en su vida, ¿no? Todo el encuentro de Saulo, el gran perseguidor de los cristianos, sin embargo, Dios tenía para él un plan en su vida, ¿no? Así como Él tiene para cada uno de nosotros hoy, si pedimos la presencia de Él en nuestra vida y si decimos, ¿qué quieres tú de mí? Como dijo Él a Jesús, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Y entonces, Señor, mira, vete a la casa tal donde está Ananías, y lo dirigió allí. ¿Y qué hizo Ananías? ¿Cuál fue el ministerio de Ananías? Que conocemos la historia, vemos que Ananías estaba con miedo de ir, pero ¿cómo que Saulo no sé qué? Sin embargo, él siguió lo que dictó el Espíritu Santo que hiciera. Él fue fiel y fue hasta allí y dijo, hermano Saulo, mira qué diferencia, ¿no? Hermano Saulo, el Señor Jesús me envió aquí para que orara por ti. Y entonces, ¿qué pasó? Que al orar por él, pues el Señor, el Espíritu Santo, pues tocó, ¿no? Y dice que ya se le cayeron, pues Saulo estaba ciego, todos conocemos la historia, y que recobró la vista y luego fue bautizado, ¿no? Y cuando Ananías oró por él, también ahí recibió el poder del Espíritu Santo y Dios para restaurarle la visión. Y algo muy importante que para terminar, era solo que nos pone, ¿no? La lectura de hoy, que Saulo
hasta ese entonces. Ya ahí iba a cambiarse para Pablo, ¿verdad? Pablo, perdón. Estoy hablando en portugués aquí. El Espíritu Santo me va llevando a lenguas, pero ¿qué es en mi lengua? Entonces, pero Saulo mucho más, después de haber recibido, después de haber recibido el Espíritu Santo y haber sido bautizado, Saulo más se enardecía, en otra versión está más se esforzaba, donde más conocemos, eh, y en la palabra de Dios, no más se esforzaba, no solamente se estaba refiriendo simplemente a un esfuerzo físico, sino también el contexto nos indica que Saulo comenzaba en fortaleza espiritual y poder y proclamar el evangelio. Y nos dice que este esfuerzo espiritual y poder por testificar resultó en el bautismo del Espíritu Santo que había recibido, pues cuando Ananías oró por él, ¿no? Igual que Saulo se transformó en Pablo, hoy nosotros podemos transformarnos en una nueva persona con el poder del Espíritu Santo, aunque estemos en la iglesia. No, estoy bien, no sé qué, no sé cuánto, pero sin embargo, vemos la diferencia que hace el Espíritu Santo en la vida de cada una de esas personas en la Biblia, y el Señor quiere que nosotros también lo recibamos para ser transformados y transformar a muchas otras vidas también a través de nuestras palabras, a través de nuestros hechos, pero que siempre vaya delante de nosotros el poder del Espíritu Santo. Entonces, esa noche, hermanos, una vez más, demos gracias al Señor, primero por ese tema que a mí me ha encantado, como todos los temas que estamos llevando, y que cada día, pues como siempre hacemos hincapié, ¿no? Que pidamos, como dice, como hemos leído, la promesa, que es una promesa del Señor, que nos va a derramar el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, ¿no? Que esa promesa sea cada día nosotros pidamos y que cada día el Señor, pues, nos derrame su Espíritu Santo para llevar el Evangelio así a todas partes por donde vayamos. Gracias, Elaís, por compartir la palabra de Dios tan claro, sencillo y directo esta noche. A veces, queridos hermanos, conocemos a Pedro como la persona que negó a Jesús, conocemos a Juan como el hijo de trueno y conocemos a Saulo de Tarso como perseguidor de la iglesia. Pero ¿quién eran estas personas? La palabra dice que estaban personas que estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Te gustaría que Pedro y Juan, por eso a veces pienso y digo, ¿dónde están personas como Pedro y Juan y el apóstol Pablo en estos tiempos? Porque dice la palabra de Dios que Pedro y Juan imponían las manos, ¿no? Y las personas recibían el Espíritu Santo. Ananías puso la mano sobre Saulo y recibía el Espíritu. ¿Te gustaría una persona que esté llena del Espíritu Santo, que exponga su mano sobre tú y tú que recibas el Espíritu Santo y yo? Claro que nos gustaría eso, queridos. Querida familia, la primera iglesia esperaba la promesa de Jesús. Dice la palabra de Dios que ellos se prepararon para recibir el Espíritu Santo. Pero también Jesús no ha prometido a cada uno de nosotros, ha prometido a su iglesia en San Juan capítulo 14, versículo 6. Él dijo, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros, ahora escucha bien, para siempre. Yo me voy, pero no os dejaré órfanos, os enviaré al Espíritu Santo para que habite y esté con vosotros. La promesa que Jesús dijo a los discípulos también está para cada uno de nosotros. Pero bien, como decía Elaís, es muy importante que como iglesia estemos unidos en oración. Como iglesia nos humillamos ante la presencia de Dios para pedir la presencia del Espíritu Santo, porque lo que más necesita hoy en día la iglesia, la familia y cada uno de nosotros es la presencia del Espíritu Santo. A veces queremos ver milagros, queremos ver personas que predican la palabra de Dios con poder, pero necesitamos para esas cosas, como hemos visto esta noche, la presencia de Dios. Sin Dios no podemos hacer nada. Por eso David en el Salmo 51 clama a Dios, dice, Señor, no quitas de mí tu Santo Espíritu, como si fuera diciendo, Señor, sin ti no soy nada. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros para pedir y prepararnos para recibir esa lluvia temprana y después poder recibir la lluvia tardía.
Dale. Querido Padre, eterno Dios, te damos gracias, Señor, porque tú haces tan bonito la obra, Padre, y nos lleva por el camino que debemos seguir. Gracias por esos 40 días que tú has dado a un siervo y ahora nosotros lo estamos disfrutando, Señor. Pero ayúdanos, Padre, a que no quede solo en la lectura, sino que cada día, Señor, que leamos cada capítulo, pidamos, Señor, tu presencia, la presencia y el bautismo del Espíritu Santo sobre nosotros, sobre nuestra iglesia, Señor, que haya un reavivamiento en cada miembro, Señor, porque cuando cada miembro está con la llama de tu Espíritu Santo, trabajaremos, Señor, para honra y gloria tuya, unidos, como decía, Señor, tu palabra. Todos estaban unánimes orando, Señor. Amén. Ayúdanos como iglesia a unirnos en oración con un propósito, Señor, de que tu Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de nosotros y cumplamos, Señor, y que tú nos ayude a cumplir la promesa, Señor, de predicar tu evangelio por todos a los rincones, Señor, que nos es fácil de ir, que tú, con tu poder, con el poder del Espíritu Santo podemos llegar, Señor. Gracias a eso. Padre, bendice a cada familia aquí representada en esta noche. Cada pedido de oración, Señor, que cada uno tenga en su corazón, en su mente, sobre cada familia que necesite, Señor, de ti, que tú seas con ellos, Señor, y que se haga tu voluntad en la vida de cada uno, Padre. Danos una noche bendecida y que nos des un sueño reparador, Señor. Ayuda a los hermanos que podamos estar mañana reunidos allí en la iglesia para honra y gloria tuya y podamos estar unánimes allí orando, Señor, ver cara a cara y que tu obra siga, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Es lo que yo te pido y te agradezco en nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.